Buenos días a todos y gracias por asistir una vez más de forma multitudinaria a esta ponencia que forma parte de la serie de la sala de ICEMS que estamos compartiendo con vosotros hoy en OME Expo. Yo soy Santiago Hermosa, soy el director general de WO, es agencia de marketing online que entre sus áreas de especialidad cuenta con el tema de buscadores de forma destacada. La ponencia de hoy que vamos a compartir se llama El nuevo SEO social y vamos a intentar hablar y comentar de aquellos factores o aquellos elementos del mundo de las redes sociales y del SMO, del Social Media Marketing, que tienen un impacto y un efecto pues cada vez más importante en el mundo del SEO. Como sucedía con Javier, aquí tenéis mi presentación, que estará en el archivo que podréis descargar desde la microsite de OME o de ICEM dentro de OME, por lo tanto no me voy a enrollar. Solo diré que llevo 13 años en el mundo de Internet, he trabajado tanto en gran empresa como en agencias y voy a intentar, como os decía, hoy ayudaros a desentrañar o a seleccionar aquellos elementos que son más importantes dentro del SEO y que están relacionados con el mundo de las redes sociales. La ponencia, como os comentaba, se denomina el nuevo SEO social, pero esto de lo que últimamente hablamos o escuchamos hablar tanto no es en absoluto una novedad. Las primeras referencias que escuchamos sobre el SEO social las escuchamos en el año 2010. En torno al año 2010 empezaron a aparecer los primeros artículos o los primeros comentarios dentro de la comunidad de SEO que hablaban o que teorizaban sobre la posible influencia, pues entre otras cosas, de la distribución de mis URLs en Twitter, de las URLs de mi web, y un posible efecto positivo en los rankings. Fue Danny Sullivan de Search Engine Land, una web o un medio digital especializado en el marketing en buscadores que os recomiendo encarecidamente, el que levantó la liebre por primera vez y con este artículo lanzaba la teoría o la pregunta abierta de si efectivamente había señales sociales en las redes que empezaban a contar dentro de los algoritmos de Google y de Bing, que son los dos buscadores mayoritarios en Estados Unidos. Poco después de eso, nuestro querido Matt Katz, que para el que no lo conozca es el jefe del Search Quality Team en Google, esto es el encargado de afinar sus algoritmos de detección de spam y de black hat y el punto de contacto con la comunidad de los SEOs, nos confirmaba que efectivamente ellos estaban empezando a utilizar ese tipo de señales sociales dentro de su algoritmo. Como tenemos aquí y lo podéis escuchar de su propia boca. ¿Se escucha el audio del vídeo? ¿No? Pues ahí es donde le lanzan esa pregunta. Y ahí es donde Matt Katz admite que efectivamente están usando señales de Twitter y de Facebook para calcular los rankings de sus páginas o de las páginas que forman parte de su índice. Él además en este vídeo nos da pistas o nos sugiere que las señales sociales que puedan estar usando desde redes como Facebook o como Twitter están relacionadas en muchos casos con la influencia del autor de esa señal. Si un usuario muy influyente de Twitter retuitea mi URL, es muy probable que ese retweet tenga mucho más influencia que el que pueda hacer un usuario que apenas tiene seguidores y que apenas genera interacción con su contenido. Eso es lo que Google ha venido a llamar Author Rank y de lo que hablaremos un poco más tarde. ¿De acuerdo? En cualquier caso, esto lo que muestra o de lo que es síntoma es de esa continua búsqueda por parte de Google de señales de calidad válidas. El algoritmo de Google, ese conjunto de factores que Google utiliza para determinar la relevancia y la calidad de una página determinada contra una búsqueda que puedan realizar sus usuarios, es
el conjunto de elementos o de datos que él puede capturar de forma automatizada y que le ayudan a entender si efectivamente existe esa relevancia y esa calidad. Las señales tradicionales, las más importantes dentro de Google, han sido los enlaces, el famoso link building, los enlaces en HTML con sus palabras clave apuntando de vuelta a nuestra web. Pero a medida que se produce una transición desde los blogs y desde los portales en términos de actividad y de comunicación hacia plataformas como Twitter, como Google+, como Facebook, vemos que el algoritmo de Google necesita adaptarse y necesita no despreciar esas señales, sino aprovecharlas e intentar usarlas de la mejor forma posible para calcular sus rankings y devolvernos resultados relevantes. Por lo tanto, ya desde el 2010 ellos empiezan a utilizar estas señales. Pero hay un dato importante, que nosotros no estamos en Estados Unidos, como Danny Sullivan y Matt Katz, estamos en España. Y cuando trabajamos el SEO en Google, nos damos cuenta que el algoritmo que tenemos en España no es el mismo que se utiliza en el Reino Unido o el mismo que se utiliza en Estados Unidos. Cuando Google plantea actualizaciones o la adición de factores nuevos a su algoritmo, siempre lo lanzan primero en Estados Unidos, porque es el mercado más maduro, y después lo aplican primero al Reino Unido, luego a Alemania y al resto de países europeos, por orden de madurez de mercado y de viabilidad de la aplicación de esos cambios al algoritmo de cada uno de los países. Por eso, en España, tardamos un poquito más que en el resto del mundo en empezar a ver los efectos de Google Panda. Y por eso, los factores sociales de los que vamos a hablar durante la sesión de hoy han tenido y tienen una importancia mayor en los países anglosajones de los que la tienen en nuestro país. Aunque luego veremos más qué previsiones o qué futuro nos espera. Si analizamos la evolución del algoritmo de Google, lo podemos ver claramente. Aquí he puesto una línea de tiempo que va desde el año 2000 hasta el año 2013 y podemos ver cómo a principios de la década pasada factores como el PageRank y el número de enlaces en términos cuantitativos y el utilizar un texto ancla relevante eran los dos factores dominantes, ¿vale? Línea roja y línea verde. Durante unos años, entre 2004 y 2008, el que tuvieras muchos enlaces que utilizaran tu palabra clave y vinieran desde webs relacionadas temáticamente era un factor extremadamente influyente. Y de hecho, el 90% del trabajo SEO que hacíamos lo centrábamos precisamente en eso. Es a partir del año 2007-2008 cuando vemos que la importancia de ese factor empieza a declinar y cuando la autoridad del dominio y las señales sociales empiezan a ganar peso dentro de este algoritmo. Esto que os cuento, no os lo cuento yo porque yo lo sepa, porque soy muy listo, sino que es algo que hemos podido comprobar y analizar desde la comunidad SEO a partir de diversos estudios. Esto que tenemos aquí es un análisis de correlación entre posibles factores que influyen en nuestro posicionamiento y la presencia de esos factores en sites que están posicionados en el top 10 para un rango muy amplio de keywords. Si no recuerdo mal, el estudio se hace analizando el top 10 de 50.000 palabras clave distintas. Y en base a la correlación entre un posible factor y su presencia en esas webs que están posicionadas, podemos intentar establecer un listado de importancia y seleccionar aquellas cosas que realmente cuentan. Si os fijáis, más de uno le habrá llamado la atención, dos de los factores más importantes, según este estudio, son el número de shares y el número total de interacciones que yo tenga con mi página de Facebook, relacionada con mi página web. Por supuesto, el número de enlaces sigue siendo muy importante, pero a continuación tenemos comentarios de Facebook, Facebook Likes, los likes de cada pieza de contenido o de cada ficha de producto que yo tenga en mi web, y los tweets, ¿vale? La cantidad de veces que se han reproducido mi URL dentro de Twitter. Por lo tanto, de 13 años a esta parte, hemos visto como, aunque los enlaces siguen siendo importantes, tenemos un bloque de factores nuevos que parecen mostrar una correlación con estar bien posicionado y los que debemos valorar y empezar a utilizar, ¿vale? Para tener el detalle de estos factores lo podéis ver aquí, ¿vale? Facebook Shares, Facebook Total, Facebook Comments, Likes y Tweets, ¿vale? En el top 10 de factores más importantes dentro del algoritmo de Google nos encontramos 5 instancias de factores sociales. Pero como os decía, esto es un estudio que analiza o que se basa en el motor
o en el algoritmo utilizado en el Reino Unido. Aquí en España, a partir de los test que hemos hecho, la importancia todavía sigue siendo menor, ¿vale? Sigue siendo menor. Pero, como con todo en esta vida, puede ser interesante prepararnos ahora y ir allanando el terreno para que cuando Google decida subir el nivel de importancia de estos temas en el algoritmo que se utiliza en España, estemos preparados y ya tengamos una buena base y unos buenos cimientos. Y la siguiente pregunta que os haréis es, oye, ¿y todo esto cómo lo aplicamos? ¿O cómo puedo yo aprovechar esta nueva influencia de las redes sociales en el algoritmo de Google? Pues yo he identificado o recomiendo trabajar en 3 esferas distintas. La primera esfera es la esfera de la optimización on-page, ¿vale? Las cosas que yo puedo hacer dentro de mi web para intentar aprovechar estos temas que estábamos comentando. La siguiente esfera es la esfera del off-page, ¿vale? Las cosas que yo puedo hacer fuera de mi web y que, apuntando hacia mi página, van a incrementar la posibilidad de que se posicionen. Y, en tercer lugar, tenemos acciones relacionadas con redes sociales que me van a ayudar a mejorar el click-through rate de mis resultados en páginas o en los resultados dentro de Google. Vamos a pasar a analizar acciones concretas que puedo realizar en torno a cada una de esas 3 esferas que hemos identificado, ¿vale? A nivel on-page, lo primero que querré hacer, y basándonos en el estudio de Search Metrics que he compartido con vosotros, es incluir primero una referencia a mi página de fan. Si tengo una página de fan, yo querré incluir un bloque, uno de estos widgets que nos ofrece Facebook en esta URL que os he puesto aquí, lo querré incluir en mi página para que la conexión entre mi página web y mi página de fan sea clara e indudable para Google. Y además querré incluir like buttons, estos botones para decir que me gusta un contenido y compartirlo dentro de mi perfil, y querré incluir botones de follow, de comentarios y todos aquellos elementos sociales que puedan ser interesantes añadir a mi página. Esto le vamos a dar una prioridad alta, ¿vale? Cada una de estas recomendaciones tienen una prioridad para que os resulte más sencillo aplicarlas. El siguiente ámbito en el que tenemos que trabajar, según esa lista, era Twitter, por volumen de importancia o por grado de importancia. En este caso, planteamos compartir enlace en Twitter, que contará cuántas veces se ha compartido. Plantearemos incluir un botón para que nos sigan y quede clara la conexión entre nuestra web y nuestro perfil de Twitter. Querré permitir que los usuarios puedan etiquetar mis historias y que me quieran mencionar. Pero sobre todo estos dos, ¿vale? El de seguir y el de compartir, porque esos son los que más impacto van a tener en mi SEO. Esto también tiene una prioridad alta. La tercera red social que hemos identificado que ayuda y contribuye a nuestro SEO es LinkedIn. Concretamente, los widgets de conteo de seguidores o de conteo de número de veces que se ha compartido ese artículo dentro de la red social profesional. Esto evidentemente no será aplicable a todos los webs o a todos los negocios, será más relevante para páginas web que tienen un enfoque B2B, ¿vale? Business to business, pero si podemos, también puede ser interesante aprovecharlo. No obstante, en este caso su influencia es una influencia media, ¿vale? Le vamos a dar una prioridad media. Más cosas on page, pues por supuesto, el rey de la fiesta, Google+. La influencia que demostraba Facebook y Twitter en el estudio de Search Metrics no es nada en comparación con la influencia de facto que está teniendo a día de hoy el establecer esa conexión entre mi página web y Google+. Como es lógico, Google+, es una propiedad de Google y el buscador de Google también, por lo tanto ellos están queriendo potenciar el uso y la penetración de la red social entre los usuarios. Y una manera excelente es darle importancia dentro del algoritmo del buscador para que todos los webmasters y profesionales del online nos lancemos a incluir, pues entre otras cosas, estos widgets, ¿vale? El widget del +1 y el widget de compartir en Google+. Y por supuesto las fichas o los badges, las placas de perfil, ¿vale? Que enlaza y dice cuánta gente tenemos siguiendo nuestra página web. Ahí tenéis, como en el resto de los casos, los enlaces para encontrar toda la información al respecto de estos widgets y cómo instalarlos en vuestra página. En este caso, de momento prioridad media, en el futuro inmediato prioridad alta o muy alta, ¿vale? Y por último, Pinterest.
Pinterest es el último invitado que ha llegado a la fiesta de las redes sociales. Lo lanzaron hace un año aproximadamente y, superada la etapa inicial de adquisición vertiginosa de usuarios, ahora parece que su ritmo de crecimiento se ha ralentizado un poco, pero hemos visto que el mostrar el widget de Pinterest dentro de mi página web, que dice cuánta gente está siguiendo mis boards, es algo que también tiene una influencia positiva y nos puede ayudar a que Google considere nuestra página una página relevante e interesante y sobre todo digna de aparecer bien posicionada por las palabras clave que en ella se incluyen. Hasta ahí hemos llegado con los factores on-page, ¿vale? Esas son las cosas que yo puedo fácilmente incluir en el código de mi página y que en esos niveles de prioridad y de influencia que hemos definido me van a ayudar a posicionarme mejor en SEO. Ahora vamos a pasar con la parte de off-page, que como pasa con el algoritmo tradicional, es la más importante y la más relevante, ¿vale? Lo primero que yo quiero generar es difusión en redes sociales. Cuando yo estoy trabajando el SEO y quiero aprovechar la influencia de lo social, lo más importante es conseguir que me mencionen y que la gente enlace a mi web en redes sociales. Y muchos diréis, pero Santiago, si los enlaces desde Facebook, desde Twitter, son enlaces no follow, son enlaces que en principio no deberían contar para mi SEO. Pues eso no es del todo cierto. Primero, porque si generamos muchos enlaces desde redes sociales, desde perfiles variados y a ser posible con autores influyentes detrás de esos perfiles, esos enlaces van a transmitir autoridad y confianza. Y como sabéis, el trust y el authority, la autoridad y la confianza, son dos de los factores más importantes de ese algoritmo de Google. Por lo tanto, esas menciones y esa difusión van a contribuir a mejorar en ese aspecto. Y además van a conseguir que nuestro perfil de enlaces sea natural. ¿A qué me refiero con natural? Pues a un perfil de enlaces que podría ser el que generaría una web si no estuviera haciendo ningún tipo de SEO activo. Cuando yo lanzo una página y la voy promocionando sin hacer SEO, la gente enlaza de vuelta a mi página y muchas veces enlaza con enlaces no follow. Cuando yo estoy haciendo SEO, por el contrario, intento siempre generar enlaces do follow, que son los que mejor impactan y los que más influencia tienen en mi SEO. Al aparecer y ser mencionado en redes sociales, voy a conseguir incrementar el número de enlaces no follow que apuntan a mi web y eso le va a dar a mi perfil de enlaces un aspecto mucho más natural. ¿De acuerdo? Por lo tanto, será interesante por ese elemento de autoridad y confianza y por la naturalización de mi perfil de enlaces. Y además, le vamos a dar una prioridad alta, ¿vale? Como decía, ya además, las menciones, cuando alguien menciona nuestra marca o nuestra empresa o nuestro dominio en una red social y no lo hace en forma de enlace, no pone una URL, sino que simplemente habla de Apple o de Nike o de Coca-Cola o de la marca de turno, esto también ayuda a nuestro SEO, porque uno de esos factores relacionados con la autoridad y la confianza es la fortaleza de marca. Google en su algoritmo, desde el año 2007, tiende a dar prioridad a empresas que identifica o que asocia con ser grandes marcas en el mundo real. Y una de las formas que tiene para conseguir identificar a esas marcas es ver cuántas menciones se producen de la marca en Internet. No solamente en forma de enlaces, sino también en texto plano. ¿Cuánta gente hay mencionando Nike o Apple o Coca-Cola o cualquiera de estas grandes marcas? Cuando esas menciones se producen en redes sociales, Google las encuentra y las utiliza para determinar la fortaleza de tu marca. Además, se supone que esa difusión y esas menciones en redes sociales pueden empujar o llevar a la gente a buscar el nombre de mi empresa en Google para ver mi web corporativa o para encontrar información adicional. Y esas búsquedas de marca también son una de las fuentes de datos que Google utiliza para determinar cómo de fuerte y cómo de potente es esa marca asociada a esa página web. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tanto en términos de autoridad como en términos de naturalización del perfil de enlaces, como en términos de potenciar la fortaleza de marca, cualquier mención y cualquier enlace en redes sociales va a contribuir a nuestro SEO. Además, podemos, como decíamos antes, o debemos conseguir que se retuiteen nuestras URLs. ¿Vale? Cuanto más se comparta nuestra URL en Twitter, más beneficio genera nuestros rankings. Especialmente si esas menciones vienen de autores influyentes. Como os decía, Matt Cutts
en la respuesta a esa pregunta abierta que le hacían a principios de 2011 sobre factores sociales del algoritmo de Google, nos hablaba, Matt Katz nos hablaba de que ellos estaban queriendo o empezando a utilizar señales sociales en el algoritmo, pero al mismo tiempo querían ser capaces de discernir entre señales que puedan provenir de usuarios poco influyentes y señales que provengan de usuarios muy influyentes, con el objetivo evidente de darle mucha más importancia a esas señales que vienen de usuarios influyentes. Esto es lo que Google ha dado a llamar el Author Rank, que es un subalgoritmo que forma parte de su algoritmo amplio, que consiste o trata de identificar autores y fuentes influyentes dentro del espacio de las redes sociales. Esos serán precisamente los que más nos interese que retuiteen o que republiquen nuestros mensajes. Una cosa importante, como casi siempre que trabajamos el SEO, es usar palabras clave en el texto del tweet, ¿vale? Acompañando a la URL o al enlace que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque no solo nos generará un beneficio para el SEO que la URL se distribuya en Twitter, sino también que aparezca en alguno de los muchos scrapers, de esas webs que registran y almacenan los tweets que se publican en Twitter y que reproducen la información de mi tweet, como por ejemplo Topsy. Os voy a poner un ejemplo para que lo podáis ver sobre la marcha, ¿vale? Este es una página de Topsy sobre un artículo de W que trata de las 4 fases del marketing online, un artículo que escribí en nuestro blog. Al quedar esa página registrada dentro de Topsy, conseguimos que Google la indexe y aquí tenemos un enlace que apunta de vuelta a W, concretamente a la URL del post en el blog. Y como podéis ver, según la barra de herramientas de SEO Mod, el dominio de Topsy tiene una autoridad de 91 con más de 3.700.000 enlaces apuntando hacia él. Por lo tanto, es una fuente bastante interesante para generar enlaces de vuelta a mi página sin más esfuerzo que publicar twitters dentro de mi cuenta. Más cosas off-page, pues compartir nuestra URL en Google+. Históricamente, en SEO decíamos que la forma más rápida de conseguir que una página se indexe o que se reindexe es generar un enlace desde una fuente que se indexa habitualmente o en la que los spiders pasan habitualmente. Y en este caso, si utilizamos esa funcionalidad de Google Plus de compartir URLs dentro de nuestro perfil, lo que conseguimos es que casi tan pronto como la publicamos, esa URL, Google la indexe, envía a su araña, la visita y la añade al índice. Esto nos sirve para reducir sensiblemente los tiempos que tarda Googlebot en descubrir aquellos cambios de optimización que hagamos en nuestra página o contenido y landings nuevas que hayamos añadido con el objetivo de posicionarlas en SEO. Por lo tanto, a día de hoy la forma más eficaz de que nos indexe Google ya no es un enlace, es publicarnos en Google+, ¿vale? Esto tiene una prioridad alta porque es algo que resulta bastante útil. Más cosas, enlaces desde los grupos de LinkedIn. ¿Vale? Los grupos de LinkedIn, muchos de vosotros los conoceréis, son espacios de interacción dentro de LinkedIn donde yo puedo compartir pensamientos, ideas con colegas de profesión. URLs de mi web que se publiquen o que se posteen en los grupos de LinkedIn, a pesar de ser nofollow, y sobre todo si esos grupos son grupos muy concurridos, con muchos seguidores, le van a generar claramente un beneficio SEO, porque esto es algo que hemos testeado y que sabemos de primera mano, ¿de acuerdo? Por supuesto, por favor, como digo ahí, no los spameéis de forma indiscriminada, porque entonces Google les quitará el peso y además entorpeceréis el uso y el disfrute de los miembros que quieren participar de forma constructiva, ¿vale? Más cosas, enlaces desde Wikipedia. Los enlaces desde Wikipedia, que es un espacio con una moderación humana muy fuerte, en la que es muy difícil incluir contenido nuevo o editar artículos existentes sin que nos intenten censurar o nos corten un poco nuestra intención, nos permite ocasionalmente el incluir enlaces externos o referencias a artículos externos.
Estos enlaces claramente nos van a pasar autoridad, aunque son enlaces o no follow, nos van a pasar autoridad. Y el texto ancla que usemos en el enlace no va a contribuir a la relevancia de nuestra web para ese texto ancla, para esas palabras clave, pero desde luego a nivel de autoridad vamos a ver un beneficio. Por supuesto, cualquier enlace en Wikipedia es una fuente de tráfico interesante, porque la gente clica mucho en los enlaces, sobre todo si son artículos o entradas populares. ¿Ideas que os doy para poder conseguir enlaces desde Wikipedia? Pues podemos crear en nuestro blog o en nuestra web un artículo de referencia que pueda ser referenciado, valga la redundancia, desde el artículo de Wikipedia que esté relacionado con ese tema, por ejemplo, o podemos intentar añadir una entrada para nuestra empresa o alguno de los profesionales que trabajan ahí. No obstante, os recomiendo que os leáis los criterios de publicación de Wikipedia para que entendáis muy bien cómo hay que enfocarlo y hacerlo, y que ese trabajo que hacéis de crear el artículo se mantenga y no acabe borrado en la papelera de reciclaje de Wikipedia, que está llena a rebosar de artículos y de intentos de spamear o de incluir cosas que no son tan relevantes. ¿Vale? Más cosas, enlaces desde los foros. ¿Vale? Aquí hemos visto por test que hemos hecho que una cantidad moderada de enlaces desde foros puede contribuir a nuestro posicionamiento SEO. Siempre tenemos que intentar centrarnos en usar texto clave, texto ancla de marca, esto es palabras que contengan el nombre de mi empresa o de mis productos, evitar las palabras genéricas y variar bastante la forma en la que yo presento mi marca y mis enlaces, para que no parezca que estamos abusando, sino que parezca que es un crecimiento y un enlace natural. En este caso le damos una prioridad baja porque su impacto es pequeño comparado con el resto de cosas que hemos comentado. ¿Vale? Skimmer.com, un truquito para los que estéis haciendo SEO local. Skimmer.com es una web, una propiedad de Google que trata de darnos ideas sobre cosas que hacer en nuestro tiempo de ocio en base a nuestros gustos y a nuestras preferencias. Los usuarios pueden recomendar negocios o actividades o lugares y el resto de la comunidad puede recibir esas recomendaciones en base a los criterios que comentaba. Hemos visto que si queremos mejorar nuestro SEO local, los resultados dentro de Google Places, una muy buena manera de hacerlo es creando un perfil de Skimmer y promocionándolo dentro de la red, recomendándoselo a mucha gente y que esta gente a su vez lo recomiende. Si conseguimos ese efecto y conseguimos esa pequeña viralización de nuestro negocio, veremos como nuestros rankings en SEO local aumentan de manera considerable, ¿de acuerdo? Sin tener que hacer nada más. Que es un pequeño truquito que comparto con vosotros aquí hoy. ¿Vale? Y por último, el tema del click-through rate. ¿Vale? Dentro de Google ha habido dos cambios importantes en los últimos años, que son la inclusión de microformatos, eso que hemos visto todos de las estrellitas con las valoraciones y el número de votos, y la inclusión de fotos de autor asociados a piezas de contenido. ¿Vale? Este tipo de resultados, en los que sale la foto del autor y el nombre del autor con información del seguimiento que tiene en Google Plus, será algo que aumentará automáticamente el CTR, porque la atención del usuario en una página que puede ser bastante plana, fondo blanco, texto azul o gris, se va a ir precisamente hacia la foto de esa persona, de ese autor. Y os recomiendo que en lugar de hacer lo que ha hecho este señor, Matt Wynn, que es poner una foto de medio cuerpo, pongáis una foto de vuestra cara y sonriendo. ¿Vale? Una foto de primer plano sonriendo, porque eso va a aumentar aún más nuestro CTR. ¿Vale? Las instrucciones de cómo incluir microformatos dentro de nuestra web y de cómo trabajar y conseguir la imagen de autor, la tenéis en el enlace que os he dejado allá abajo. ¿De acuerdo? Y con estas tres cosas, o estas tres esferas, on-page, off-page y CTR, conseguimos aprovechar al máximo las posibilidades de influir en nuestro posicionamiento trabajando en redes sociales. ¿Esto significa que el SEO tradicional y los enlaces están muertos? Pues la verdad es que yo personalmente creo que no. Y no porque lo crea, sino porque lo sé, lo veo todos los días. A día de hoy, si queremos tener un buen posicionamiento, tenemos que seguir generando enlaces. ¿Vale? Es la manera de crecer nuestro SEO de forma orgánica y de posicionarnos en los resultados naturales de una forma eficaz. De hecho, no nos olvidemos que sigue teniendo un 0,34 en ese listado de factores de influencia. ¿De acuerdo? Entonces, para concluir y cerrar, las señales sociales han ido ganando peso en los algoritmos de Estados Unidos y del Reino Unido sobre todo, y poco a poco irán ganando peso en nuestro país.
Ya estamos empezando a verlo y el crecimiento preveemos que sea rápido y exponencial. Por lo tanto, debemos intentar empezar a aprovechar esos factores sociales. Y por supuesto, no debemos descuidar ni nuestra optimización on-page, ni nuestro trabajo de link building, ni el resto de recursos habituales del SEO, ¿vale? Como pongo ahí, salvo los truquitos mal ejecutados, que luego llega Google con alguna de sus actualizaciones y los corta, ¿vale? Pero el SEO bien hecho, como se ha venido haciendo hasta ahora, hay que seguir haciéndolo, y esto lo que supone son tareas adicionales que hacen que todo ello sea más complejo. Lo que sí os recomiendo es ir preparando desde ya vuestra estrategia de SEO y social, ir incluyendo esos widgets en vuestra página, ir abriendo perfiles en las redes sociales si no los tenéis y acumulando seguidores, para que cuando llegue el momento, como decía, que Google le dé al mando de los factores y suba su importancia, estemos preparados y nos dé un doble me gusta. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.